Don Ronsard no demostró el porqué de la infalibilidad, pero don Pompeyo se borró de la lista del casino. Perdió aquel refugio de sus horas ocupadas, que eran muchas, y anduvo como alma que pena, vagando de café en café, hasta que al cabo de algunos años tropezó con don Santos Barinaga en el restaurante y café de La Paz, donde todas las noches el enemigo implacable del magistral se preparaba a mal morir bebiendo un coñac con honorables espíritu de vino. Entablaron una amistad que llegó a ser íntima. Don Santos había sido siempre un buen católico, es más, de la iglesia vivía, pues su comercio era de objetos de culto, pero desde que el monopolio mal disfrazado de la competencia de la Cruz Roja había empezado a labrar su ruina, iba sintiendo cada día más vacilante el alcázar de su fe, y más vacilantes las piernas. Empezaba, como otros muchos, por negar la virtud del sacerdocio, y además, esto no se sabe que lo hayan hecho otros heresiarcas, coincidía en aquel desprecio de los ordenados in sacris con la afición desmesurada al alcohol en sus varias manifestaciones. Poco trabajo le costó a Guimarán hacer un prosélito de don Santos. De día en día, de copa en copa, avanzaba la impiedad en aquel espíritu y llegó a creer que Jesucristo no era más que una constelación, disparate que había leído don Pompeyo en un libro viejo que compró en la feria. Guimarán tenía la impiedad fría del filósofo, Barinaga los rencores del sectario, la ira del apóstata. Cuando le parecía al buen tendero iba demasiado lejos en sus negocios para ocultar el miedo, se ponía en pie con copa en mano y decía solemnemente: en último caso, si me equivoco, si blasfemo, toda la responsabilidad caiga sobre ese pillo, sobre ese rapaveras, sobre ese maldito don Fermín. El café de La Paz era grande, frío, el gas amarillento y escaso parecía llenar de humo la atmósfera cargada con el de los cigarros y las cocinas. A la hora en que los dos amigos conferenciaban estaba desierto el salón. Los mozos de chaqueta negra y mandil blanco dormitaban por los rincones. Un gato pardo, Ibi, venía por el mostrador a la mesa de don Santos. Se le quedaban mirando largo rato, pero convencido de que no decía más que disparates, bostezaba y daba media vuelta. Guimarán veía con gran satisfacción los progresos de la impiedad en aquel espíritu lleno de pasión. No había llegado don Santos al ateísmo, pero este era un grado de perfección filosófica que tal vez le venía muy ancho al antiguo comerciante de cálices y patenas. Don Pompeyo se contentaba con arrancarle las raíces y retoños de toda religión positiva. No le agradaba verle cada vez más enfrascado en el aguardiente y en el coñac, pero don Santos, si no bebía, no daba pie con bola, no entendía palabras de lugares teológicos, había que dejarle beber. A las 10:30 de la noche salían juntos. Don Pompeyo daba el brazo a don Santos y le acompañaba hasta dejarle bastante lejos del café, porque si no se volvía solo. En la esquina de una calleja se despedían con largo apretón de manos y Guimarán, sereno y satisfecho, se restituía a su hogar tranquilo, donde le esperaban su amante esposa y 4 hijas que le adoraban. Don Santos quedaba solo en batalla con las quimeras del alcohol, con mierdas en el pensamiento y en los ojos. Su pie vacilaba, el pudor, entregado a sí mismo, le echaba por encontrar una marcha y un continente decoroso, pero en vano. Un movimiento de zigzag agitaba todo el cuerpo del enfermo. Cada paso era un triunfo. La cabeza se tenía mal sobre los hombros y de la laringe del borracho salían como arrullos de tórtola, gritos sofocados de protesta, de una protesta monótona, inarticulada, que era un modo de expresión de una idea fija, o mejor, de un odio clavado en aquel cerebro con el martillo de la manía. A todas las manchas de las paredes, a todas las sombras de los faroles les contaba gruñendo la historia de su ruina, y no había piedra de aquel camino que no supiese la escandalosa leyenda de la fortuna del magistral. Si Barinaga tomó de don Pompeyo su apostasía, Guimarán contagió con el odio de don Santos al provisor y a doña Paula. Eran escandalosos, ciertamente, aquel tráfico indigno. Los dos viejos fueron trompas de la fama contra la honra del provisor. Don Santos alborotó la vecindad muchas noches. No bastó la intervención del sereno, llegó a dar puñadas, bastonazos y hasta patadas en la puerta de la Cruz Roja. El dueño del establecimiento se quejó a la autoridad, creció el escándalo, los enemigos del magistral atizaron la discordia, en todas partes se gritaba:
¿Cómo se entiende? ¿Van a aprender a don Santos después de haberle arruinado? ¿Se atrevería la autoridad a tomar una medida represiva? En el cabildo, Gloucester, el maquiavélico arcediano, hablaba al oído de los canónigos del descrédito colectivo de lo que la iglesia y la catedral, sobre todo, perdían con aquella algarada frase de Gloucester. El beneficiado, don Custodio, apoyaba al señor Mourelo. Y si fuera eso lo peor, decía el arcediano, y entonces comenzaba el segundo capítulo de la murmuración. Lo peor era que, con razón o sin ella, pero no sin las apariencias, diesen motivos para las hablillas. Se decía que el magistral quería seducir y en camino estaba nada menos que a la regenta. Hombre, eso no, gritaba el chantre. Ella está hecha una santa después de su enfermedad, desde que estuvo, si la entrega o no la entrega de su vida es ejemplar. Si antes era una virtuosa mujer, como hay muchas, ahora es una perfecta cristiana. Está más delgadilla, más pálida, pero hermosísima. Quiero decir, que edifica que es una santa. Vamos, una santa. Señor, yo quiero hechos, y el público no se fía de santidades, se fía de hechos. Y Gloucester citaba muchos hechos, la frecuencia de las confesiones de Anita Osores, lo mucho que duraban las visitas del provisor al caserón, las visitas de la regenta doña Petronila. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Qué tenemos con esas visitas? ¿También va usted a creer que doña Petronila se presta? Señor, yo no creo ni dejo de creer. Yo cito hechos y digo lo que dice el público. El escándalo crece. Era verdad. Tal maña se daba Gloucester y don Custodio y otros señores del cabildo, algunos empleados de la curia eclesiástica, y entre Elemento, Lego, Foja y don Álvaro, por debajo de cuerda y conteniéndose en lo que se refería a la simonía y despotismo que se achacaba al provisor. En el casino tampoco se hablaba de otra cosa. Ya todos aseguraban haber encontrado a don Santos dando patadas a la puerta de la Cruz Roja y desafiando a gritos al magistral. Había bandos. Unos reclamaban la intervención de la autoridad, otros sostenían el derecho del pataleo de Barrinaga. El chato iba y venía, espiaba en todas partes y 2 o 3 veces al día entraba en casa del provisor a dar parte de las murmuraciones a su jefe, doña Paula, que le pagaba bien. La madre de don Fermín vivía en perpetua zozobra, pero no desmayaba, ya que él quería perderse. Allí estaba ella para salvarle. Era lo principal visitar al obispo, conseguir que la murmuración, la calumnia o lo que fuese no llegara a su ilustrísima. Doña Paula pasaba gran parte del día y de la noche en el palacio de su lugarteniente. Úrsula, el ama de llaves del obispo, tenía orden de no dejar a ninguna persona sospechosa llegar a la cámara de su dueño. Los familiares, gente devota de doña Paula, hechuras suyas, obedecían a la misma consigna. El magistral, aunque le disgustaba emplearse en tal oficio, también espiaba y vigilaba. El instinto de conservación le obligaba a secundar los planes de su madre. Doña Paula y don Fermín hablaban poco, se defendían por acuerdo tácito, empleaban el mismo sistema sin comunicárselo. Estaba la madre irritada, su hijo la engañaba, la perdía. Para ella, doña Ana Osores, la dichosa regente, era ya barragana. Esta palabra decía para sus adentros, barragana de su fermo, pero allí, a romper la soga, por allí hacia agua el charco. Si se hablaba tanto de los abusos de la curia eclesiástica, de la Cruz Roja y de don Santos, era porque el otro negocio, el más escandaloso, el de las faldas, traía consigo los demás. Esto pensaba ella, lo otro es antiguo, ya nadie hacía caso de las sabrillas, por viejas, por gastadas, pero con el escándalo nuevo, con lo de esa mala pécora, hipócrita y astuta, todo se renueva, todo toma importancia y muchos pocos hacen un mucho. Si Fortunato sabe algo, cree algo, nos hundimos. Al dueño de la Cruz Roja se le prohibió oír los golpes de descarga en la puerta todas las noches. El borracho de don Santos no se volvió a pensar en pedir auxilio a la autoridad. Se compró al sereno y se le dio orden de que evitara el ruido ante todo. Era inútil. Muchos vecinos ya esperaban con curiosidad maliciosa la hora del alboroto y salían a los balcones a presenciar la escena.
pero doña Paula tenía además que seguir los pasos a su hijo. El chato había visto a la regente y al magistral entrar juntos al anochecer en casa de doña Petronila, y ya lo sabía doña Paula, pero también les había visto don Custodio y se lo había dicho a Gloucester y después los dos a todo Vetusta. En tanto, en el Café de la Paz había ya público para oír a don Pompeyo y a don Santos maldecir de las religiones positivas y especialmente del señor vicario general, como llamaba siempre de Paz el señor Guimarán. Entre el pueblo bajo corría la historia de las aras, de la ruina de don Santos, de los millones del magistral depositados en el banco. Con tal motivo, algunos obreros de la fábrica vieja hablaban de ahorcar al clero en masa. A esto lo llamaban cortar por lo sano. Los trabajadores carlistas dudaban, tenía entre ellos amigos el magistral, pero si le respetaban por el sacerdote, le temían por rico y sospechaban algo. De lo que no hablaba la multitud era del asunto de las faldas. Allá, cuando la revolución se había dicho si tenía o no tenía don Fermín aventuras en los barrios bajos, pero ya nadie se acordaba por allí de tales cuentos. Los obreros, que entonces llevaban la voz en la propaganda revolucionaria, habían muerto o habían envejecido, o se habían dispersado, o estaban desengañados de la idea. La generación nueva no era clerófoba, más que a ratos era amiga de la taberna, no del club. Se hablaba solo de revolución social. Ya se decía que los curas no son más ni menos malos que los demás burgueses. Malo era el fanatismo, pero el capital era peor. No había en los barrios bajos un elemento de activa propaganda contra las sonatas. El magistral era allí más despreciado que aborrecido, pero el escándalo de don Santos y de los Cristos, como le llamaban dos o tres rasgos de despotismo en la curia eclesiástica, el dineral que costaba casarse, como si antes no costara lo mismo, y las acciones del banco volvieron a encender los odios, y esta vez se habló de colgar al provisor y demás clerigalla. Que más gozaba de aquella propaganda de infamia después de Gloucester, que la creía obra suya exclusivamente, era don Álvaro Mesía. Ya aborrecía de muerte al magistral, era el primer hombre, y con faldas, que le ponía el pie delante, el primer rival que le disputaba una presa y con trazas de llevársela. Tal vez se la había llevado, ya, tal vez la fina y corrosiva labor de confesionario había podido más que su sistema prudente, que aquel sitio de meses y meses, a fin del cual el arte decía que estaba la rendición de la más robusta fortaleza. Yo pongo el cerco, pero quién sabe si él ha entrado por la mina. El dandy vetustense sudaba de congoja recordando lo mucho que había padecido bajo el poder de don Víctor Quintanar, que según su cuenta, en pocos meses de íntima amistad le había declamado todo el teatro de Calderón, López, Tirso, Rojas, Moreto y Alarcón. ¿Y todo para qué? Para que el diablo haga a esa señora caer en cama, tomarle miedo a la muerte y de amable, sensible y condescendiente, que era el primer paso, convertirse en arisca, timorata, mística, pero mística de verdad. ¿Y quién se la había puesto así? El magistral, qué duda cabía, cuando él comenzaba a preparar la escena de la declaración a la que había de seguir de cerca la del ataque personal. Cuando la próxima primavera prometía eficaz ayuda, se encuentra con que la señora tiene fiebre, la señora no recibe y estuvo sin verla 15 días. Se le permitía llegar al gabinete, preguntarle cómo estaba, pero no entrar en la alcoba. Él había ido a visitarla todos los días, pero como si no la dejaban verla. ¡Oh, rabia! El magistral, él lo había visto, pasaba en ese obstáculo y estaba solo con ella. La lucha era desigual. Durante la primera convalecencia, que duró pocos días, se le permitió a él también entrar en la alcoba 2 o 3 veces, pero nunca pudo hablar a solas con Ana. Y lo más triste había sido después, cuando la segunda arremetida del mal, que fue tan peligrosa, se dio el paso poco a poco a la salud. Ana la recibió en su gabinete. ¿Pero cómo? Por de pronto estaba bastante delgada y pálida como una muerte, hermosísima, eso sí, hermosísima, pero a lo romántico, con mujeres de aquellas carnes y de aquella sangre no luchaba él, estaba entregada a Dios, claro, apenas comía, no podía levantar un brazo sin cansarse,
Y don Álvaro calculaba, furioso de impaciencia, cuánto tiempo tardaría aquella naturaleza en adquirir la fuerza necesaria para volver a sentir los impulsos sensuales que eran la fe viva del Señor Mesías y su esperanza. Tardaría mucho. Mientras tanto, él no podría emprender nada de provecho, y el magistral estaba haciendo allí su agosto, embutiendo aquel cerebro débil de visiones celestes. Ana era otra para él. No le miraba jamás, y las pocas palabras con que contestaba las preguntas de cariño, su interés, eran corteses, afables, pero frías, como cortadas por patrón. A veces se le ocurría a él si se las dictaría el magistral. Una tarde comía la regente en presencia de su esposa, don Álvaro y de Paz. Le costaba lágrimas cada bocado. El magistral opinaba que a la fuerza no debía comer. Entonces Mesía tomó con mucho calor la defensa del alimento obligatorio. Yo creo, con permiso de este señor canónigo, que lo principal aquí es sentirse bien, y pronto para que no se apodere la anemia de ese organismo. Oh, amigo mío, respondió el magistral sonriendo con mucha amabilidad, la anemia, usted sabe mejor que yo que puede venir a pesar del alimento. Además, comer no es lo mismo que alimentarse, pues, con permiso del señor canónigo, yo aconsejaría carne cruda, mucha carne a la inglesa. Ah, le corría prisa, hubiera dado sangre de un brazo para verla comer por aquellas venas que se figuraba exhaustas, la vida, la fuerza, a todo trance para aquella mujer. Hasta habló un día don Álvaro de transfusiones. La ciencia había adelantado mucho en esta materia. Somoza solía aprobar moviendo la cabeza y diciendo, mucho, mucho. Oh, sí, la ciencia, mucho. La transfusión, claro. Tenía mucho miedo a los conocimientos médicos de don Álvaro, aquel hombre que iba a París y traía aquellos sombreros blandos y citaba a Claudio Bernard y a Pasteur, debía de ser más que él de medicina moderna, porque él, Somoza, no leía libres, ya se sabe, no tenía tiempo. Pero la regenta mejoraba, volvía la sangre y aunque poco a poco los músculos se fortalecían y redondeaban y la frialdad y la reserva no desaparecían, don Víctor siempre el mismo para su don Álvaro. Seguían las confidencias acompañadas de cerveza, pero Ana jamás se presentaba sin don Álvaro se atrevía a preguntarle por ella, don Víctor fingía no oír, o mudaba de conversación, si el otro insistía. Quintanar suspiraba y encogiendo los hombros decía, déjela usted, estará rezando, rezando, pero tanto rezar puede matarla. No, si no reza, es decir, oración mental, qué sé yo, cosas de ella, hay que dejarla. Y suspiraba otra vez, sí, había que dejarla, pero a solas don Álvaro se mesaba los rubios y finos cabellos, y quién lo diría, se llamaba animal, bestia, bruto, como si no fuera todo lo mismo, y se decía, me he portado como un cadete, me ha perdido la timidez, debí dar el ataque personal una noche que la encontré a oscuras, o aquella tarde del senador, pero no la había dado, y ahora no había remedio. Un día llegó Ana al extremo de retirar la mano que él solicitaba con la suya extendida. Buscó un pretexto con la habilidad rápida que tienen las mujeres y no le dio la mano. No volvió a tocarle aquellos dedos suaves y es más, apenas la veía. A él, a don Álvaro Mesía le pasaba aquello. Y el ridículo, ¿qué diría Visita? ¿Qué diría Obdulia? ¿Qué diría Ronsal? ¿Qué diría el mundo entero? Dirían que un cura le había derrotado. Aquello pedía sangre, sí, pero esta era otra. Sí, don Álvaro se figuraba al magistral vestido de levita, acudiendo a un duelo a que él le retaba, sentía escalofríos. Se acordaba de la prueba de fuerza muscular en que el canónigo le había vencido delante de Ana misma, aquel valor que él sentía ante una sotana por la esperanza irreflexiva de que la mansedumbre obliga al clérigo a no devolver las bofetadas, aquel valor desaparecía pensando en los puños de don Fermín. No había salida, no había más que acabar con él, ayudando a Foja, ayudando a Gloucester, a todos los enemigos del tirano eclesiástico. Por la tarde paseándose en el espolón donde ya iban quedándose a sus anchas curas y magistrados, porque el mundanal ruido se iba a la sombra de los árboles frondosos del paseo grande, don Álvaro solía cruzarse con el provisor y saludaban con grandes reverencias, pero el seglar se sentía humillado y un rubor ligero le subió a las mejillas. Se le figuraba que todos los presentes le miraban a los dos y los comparaban y encontraban más fuerte, más débil, más airoso al vencedor,
al cura, don Fermín, era el de siempre, arrogante en su humildad, que más quería parecer cortesía que virtud cristiana, sonriente, esbelto, armonioso, al andar enfático en el sonsonete rítmico del manteo ampuloso, pasaba desafiando el que dirán con imperturbable sangre fría. Solían juntarse en el espolón los tres mejores mozos del cabildo: el chantre, alto y corpulento, el pariente del ministro, más fino, más delgado, pero muy largo también, y don Fermín, el más elegante y poco menos alto que la dignidad. Gastaban entre los tres muchas balas de paño negro reluciente, inmaculado. Eran como firmes columnas de la iglesia, enlutadas con fúnebres colgaduras, y a pesar de las tristezas del traje y de la seriedad del continente, don Álvaro adivinaba en aquel grupo que una seducción para las vetustenses. Iba allí el prestigio de la iglesia, el prestigio de la gracia, el prestigio del talento, el prestigio de la salud, de la fuerza y de la carne, que medró cuanto quiso. Él se figuraba tres monjas hermosas, buenas, mozas, que tuviesen además talento, gracia, se la figuraba paseando por el espolón, y estaba seguro de que los ojos de los hombres irían tras ellas, pues lo mismo debía suceder trocados los sexos, y en efecto, en los saludos que las señoras que todavía paseaban por el espolón dedicaban a los tres buenos mozos del cabildo, a las tres torres a las tres torres davídicas que quería ver el presidente del casino ocultos deseos, declaraciones inconscientes de lascivia refinada y contrahecha. Cada día aumentaba en don Álvaro la superstición del confesionario, cada día creía más poderosa la influencia del cura sobre la mujer que le encuentra sus culpas, y mirando a las damas que iban y venían, unas elegantes, lujosas, otras enlutadas o con hábito humilde, todas deseando a su modo agradar, todas procurándolo, Mesía imaginaba secretos hilos invisibles que iban de faldas a faldas, de la sotana a la basquiña, del cura a la hembra. En suma, don Álvaro tenía celos, envidia y rabia. Su materialismo subrepticio era más radical que nunca. Nada, fuerza y materia. No hay más que eso, pensaba. Y si no fuera porque los partidos avanzados nunca son poder, o lo son por poco tiempo, se hubiera declarado demagogo y enemigo de la religión del Estado. Llegó al extremo de proponer en la Junta del Casino que no se celebrara en adelante ninguna fiesta de orden religioso colgando e iluminando los balcones. González se opuso, pero el presidente se impuso y se votó aquella abstención. Había triunfado al cabo don Pompeyo Guimarán. Don Álvaro quería que el ateo volviese al casino. Hacía falta aquel refuerzo a los que se empeñaban en deshonrar al magistral Foja y Joaquinito Orgaz, que capitaneaba la partida de los murmuradores, propusieron a don Álvaro que fuera una comisión a buscar a don Pompeyo para restituirlo al casino, de donde nunca debía haber salido. Se celebraría la restauración de Guimarán con una buena cena. Paco, el marquesito, a pesar de que como buen aristócrata se creía obligado a ser religioso en la forma por lo menos, se opuso al principio a los proyectos de Foja y Orgaz. Pero considerando que su amigo, su ídolo Mesía, deseaba tener allí al otro para que le ayudara a desacreditar al provisor, y considerando que iban a divertirse de vela con el Guademus de la noche, falló que debía ayudar y ayudaba a los enemigos del magistral, y se agregó a la comisión que fue a buscar a don Pompeyo. Fueron el señor Foja, exalcalde, Paco de Gallana y Joaquín Orgaz. Los recibió el señor Guimarán en su despacho, lleno de periódicos y bustos de yeso, baratos, que representaban bien o mal a Voltaire, a Rousseau, Dante, Franklin y a Torcuato Tasso, por el orden de colocación sobre la cornisa de los pasantes, llenos de libros viejos. Usaba don Pompeyo en casa bata de cuadros azules y blancos, en forma de tablero de damas. Acogió a los comisionados con la amabilidad que le distinguía y ocultando mal la sorpresa. ¿A qué vendrían aquellos señores? ¿Querrían darle alguna broma? No lo esperaba. De todos modos, al ver allí al hijo del marqués de Vegallana, le inundaba el alma de alegría, aunque él no quisiera reconocerlo. Cuando supo de lo que se trataba, por boca de Foja, tuvo que levantarse para ocultar su emoción. Sintió que la hebilla del chaleco estallaba en su espalda.
Señores, puedo decir al cabo con voz temblorosa, si un juramento solemne no me obligara a permanecer en el ostracismo que voluntariamente me impuse hace tantos años, o mejor dicho, que me impusieron el fanatismo y la injusticia, si eso no fuera, yo volvería con mil amores al seno de aquella sociedad de la que fui fundador con otros 6 o 7 amigos, y como no, señores, así, sí, allí corrieron los mejores días para mí, en pláticas provechosas y amenas con el elemento más culto de la población. Allí la tolerancia solía tener su asiento y las personas, los personajes en quien más arraigadas estaban ciertas ideas venerables al fin, porque son profesadas con sinceridad y vienen hasta cierto punto de abolengo, obligan por la raza esos mismos personajes, entre los cuales cuento al papá de este joven ilustrado, a mi buen amigo y condiscípulo, el excelentísimo señor Marqués de Vegallana, respetaban mis opiniones, como yo las suyas. Lo que ustedes hacen ahora nunca lo agradeceré, yo bastante, pero lo principal ya se ha logrado. La libertad del pensamiento vuelve a brillar en el casino. Mi aspiración se ha realizado. Ahora, por lo que a mí me toca, señores, debo aclarar que no puedo romper en voto solemne un juramento y no iré con ustedes aunque bien quisiera. La comisión insistió, conociendo en la cara de don Pompeyo que vencería. Foja presentó un argumento de mucha fuerza. Dice usted, señor don Pompeyo, que por su gusto vendría con nosotros, se restituiría al casino. Con mil amores, esa es la palabra, me restituiría, que únicamente le reta el juramento. Eso, el juramento solemne de no poner en mi vida allí los pies. Pero qué solemnidad ni qué castañuelas. Si usted dispense que me exprese así, el que jura pone a Dios por testigo, pero usted no cree en Dios, luego usted no puede jurar. Perfectamente, dijo Joaquinito Orgaz, de P y doble U, y se puso en pie para hacer una pirueta flamenca. Creía Joaquín que en casa de un ateo de profesión, de un loco, en otros términos, la buena crianza estaba de más. Don Pompeyo se quedó mirando a Orgaz asombrado de su desfachatez, mientras consideraba el argumento de Foja. No tenía que contestar. Al cabo dijo, la verdad es que jurar, yo no puedo jurar, pero metafóricamente. Además, puedo prometer por mi honor. Pues, amigo, en aquella ocasión usted no prometió por su honor. Juró usted no poner allí los pies. Toda Vetusta recuerda las palabras de usted. Don Pompeyo sintió vapores en la cabeza al ver que toda Vetusta recordaba sus palabras, pero insistió, aunque más débilmente cada vez en su negativa. Foja guiñó el ojo al marquesito. Empezó entonces el ataque y Guimarán no pudo resistir más, se rindió. El hijo de Vegallana, del primer aristócrata, venía a suplicarle que volviera al casino. Oh, aquello era demasiado. No pudo sostener la fortaleza de su resolución. Después de todo, dijo, en el mero hecho de haberse restablecido la legislación que yo invocaba, ya puedo pisar sin desdoro aquel pavimento. Pues claro que puede usted pisar. Nada, nada. Póngase usted la levita que la cena espera. ¿Qué cena? Sí, señor. Ya acordado por el elemento vencedor, por lo que solicitan la presencia de usted a obsequiarle con un banquete, y vamos a cenar juntos unos 12 amigos. Don Pompeyo no sabía si debía aceptar, no le dejaron ser modesto, y corrió aturdido a ponerse la levita y el sombrero de copa alta. Estaba deslumbrado y creía sentir alrededor de su cuerpo un baño de agua rosada. La presencia del marquesito era el principal factor de aquella alegría. Al fin la aristocracia era algo más que una palabra, era un elemento histórico, una grandeza positiva. Podía haber nobleza y no haber Dios. ¿Qué duda cabía? Una hora después, en el comedor del casino, que ocupaba una crujía del segundo piso, no lejos de la sala de juego, se sentaban a la mesa presidida por don Pompeyo Guimarán, don Álvaro Mesía, enfrente del protagonista, y en agradable confusión, después sin pensar en preferencias de sitio, Paco de Gallana, Orgaz, padre e hijo, Foja, don Frutos Redondo, que acudía a todas las cenas fuesen del partido religioso o político que fuesen, el capitán Bedoya, el coronel Fulgocio, desterrado por republicano, famoso por sus malas pulcas y buena espalda, un tal Jacinto Reseco, que escribía en los periódicos de Madrid y venía a Vetusta, su patria, a darse tono de vez en cuando, y además un banquero y varios jóvenes de la bolsa de Mesía, trasnochadores abonados al casino.
Pocas veces comía en la fonda don Pompeyo, y como sus revelaciones con los poderosos de la tierra eran muy poco íntimas, casi nunca veía a una mesa bien puesta. Así le parecía digno de Baltasar aquel vulgarísimo aparato de restaurante provinciano, el mantel adamascado más terso que fino, los platos pesados, gruesos, de blanco mate con filete de oro, las servilletas en forma de tienda, campaña dentro de las copas grandes, las filas escalonadas de las destinadas a los vinos, las conchas de porcelana que ostentaban rojos pimientos, car de la lengua de escarlata, húmedas, aceitunas, pepinillos rozagantes y otros entremeses, la gravedad aristócrata de la botella de Burdeos, que guardaban su aromático licor como un secreto, los reflejos de la luz quebrándose en el vino, en las copas vacías y en los cubiertos relucientes de plata, Meneses, el centro de mesa en que se erguía un ramillete de trapo con guardia de honor de 2 floreros cilíndricos con pinturas chinescas, de cuya boca salían imitaciones groseras de no sé sabía qué plantas, pero que a don Pompeyo le recordaban la cabellera rubia y estoposa de alguna miss de circo ecuestre. Las cajas de cigarros, una de madera olorosa, otras de latón, los talleres cursis y embarazosos cargados con aceite y vinagre y con más especias que un banco de oriente. Todo contribuía a deslumbrar al buen ateo que contemplaba sonriendo y fascinado el conjunto claro, alegre, fresco, vivo, lleno de promesas de la mesa aún pulcra, correcta, intacta. Se comenzó a comer sin mucho ruido, todos se esforzaban en decir chistes. Joaquinito se burlaba del servicio y hablaba de fornos y de la Taurina y el puerto, donde se cenaba por todos los flamencos. Todos comían mucho, menos don Pompeyo, a quien la emoción apretaba la garganta. Desde el segundo plato comenzó a atormentarle un cuidado. Pensó en el ineludible compromiso de brindar. Tengo que improvisar un discurso, y ya no comió bocado que le aprovechase. Oía hablar como quien oye llover, sonreía a derecha e izquierda, contestaba con monosílabos, pero él pensaba en un brindis. Las orejas se le convertían en brasas y a veces sentía náuseas y temblor de pierna. En resumidas cuentas, estaba pasando un mal rato. Él esperaba que las cosas sucedieran así. Hablaría primero don Álvaro, haría un elogio de la constancia con que él, don Pompeyo, había sostenido la idea santa de la libertad de pensamiento y prometía en nombre de la Junta que el casino jamás tendría religión, como no debía tenerlo el Estado. Después hablarían Foja, el marquesito y otros abundando en las mismas ideas. Y por último, él, Guimarán, tendría que levantarse a hacer el resumen y, mientras comía y bebía maquinalmente, preparaba su arenga, sin poder pasar del exodio que quería originar, sin afectación, modesto, sin falsa humildad. Estos jóvenes debieron haberme avisado ayer y entonces tendría yo tiempo. Contra lo que esperaba el ateo, la conversación al llegar a Champaña había tomado un rumbo que no podía llevarla a los asuntos serios que él quería propios de aquella solemnidad. Se hablaba de mujeres, casi todo echaban de menos la edad de las ilusiones, no por las ilusiones, sino por la secreta fuerza que según ellos era su origen. Se declaraban aún los jóvenes en la edad triste en que el amor es de cabeza, pura imaginación. Solo Paco, franco y noble, confesaba que se sentía mejor que nunca, a pesar de haber vivido tanto como cualquiera. Uno de los compañeros de bolsa de Mesía, viejo verde de 50 años, el señor Palma, banquero, lamentaba que la juventud no fuese eterna, y con lágrimas en los ojos, de pie, con una copa ya vacía en la mano, exponía su sistema filosófico de un pesimismo desgarrador, como decía el capitán Bedoya. Hubo interrupciones y entonces la conversación tomó un vuelo más alto. Guimarán se dignó prestar atención. Se hablaba ya de la otra vida y de la moral, que era relativa según la opinión de la mayoría. Foja, pálido, desencajado, con voz temblorosa, sostenía que no había moral de ninguna clase, y también se puso en pie, que el hombre era un animal de costumbres, que cada cual barría para adentro. Homo hominis lupus, advirtió Bedoya, el capitán. El coronel Fulgocio le miró con respeto y aprobó la proposición sin entenderla. Eso es la lucha por la existencia, dijo muy serio Joaquinito Orgaz. No hay más que materia, añadió Foja, que solo en su borrachera exponía sus opiniones filosóficas. Fuerza y materia, dijo Orgaz padre, que lo había oído a su hijo. Materia y pesetas.
rectificó Juanito Reseco, con voz aguda, estridente y cargada de una ironía que Orgaz padre no podía comprender. Eso es, gritó el orador Palma, y siguió brindando por todas las excelencias naturales que él echaba de menos en su miserable cuerpo de anémico incurable. Se volvió al amor y a las mujeres y comenzaron las confesiones, coincidiendo con el café y los licores y sacatrapos del corazón. Entre las cenizas de los cigarros, las migas de pan, las manchas de salsa y vino, rodaron el nombre y el honor de muchas señoras. Allí se podía decir todo. Estaban solos, todos eran unos. Mesía hablaba poco, era su costumbre en tales casos. Tenía estas expansiones en que se toma por amigo a cualquiera y en que se dicen secretos que en vano después se quería recoger. Mientras los demás preferían aventuras vulgares, sin gloria, él, atento a sus pensamientos, con un codo apoyado en la mesa y la barba apoyada en la mano, fumaba un buen cigarro, besando el tabaco con cariño y voluptuosa calma. Los ojos animados, húmedos, llenos de reflejos de la luz y de reflejos eléctricos del vino, se fijaban en el techo. Las demás figuras de la cena eran vulgares. Su embriaguez no tenía dignidad ni gracia, la libertad de sus posturas. Mesía estaba hermoso, se notaba mejor que nunca la esbeltez y armonía de su forma de buen mozo elegante. En su rostro correcto, los vapores de la gula no imprimían groseras tintas, sino cierta espiritualidad entre melancólica y lasciva. Se veía allí al hombre de vicio, pero sacerdote, no víctima. Dominaba él a su borrachera morigerada, señoril, discreta. Don Álvaro, a solas entre aquellos pobres diablos, soñaba despierto, enternecido. En aquellos momentos se creía enamorado de veras y se creía y se sentía de veras interesante. Aunque él era sensualista, ¿qué diablo? La sensualidad, pensaba también, tiene su romanticismo. El clair de lune es clair de lune, aunque la luna sea un cabo de hierro viejo, una herradura de algún caballo del sol. Y pasaban por su memoria y por su imaginación recuerdos de noches de amor, no todas claras ni todas poéticas, pero muchas, muchas noches de amor, y sintió comezón de hablar, de contar sus hazañas. Este prurito era nuevo en él, no lo había sentido hasta que la regenta le había humillado con su resistencia. 2 o 3 veces intervino en la algazara para dar su dictamen tan lleno de experiencia en asuntos amorosos, y todos se volvieron a él, y callaron los demás para oírle. Entonces habló sin poder remediarlo para satisfacer el secreto impulso de rehabilitarse con su historia. Habló el maestro, quitó el codo de la mesa y apoyó en ella los 2 brazos, cruzando las manos entre cuyos dedos oprimía el cigarro, cargado con una pulgada de ceniza. Inclinó un poco la cabeza con cierto misticismo báquico y con los ojos levantados a la luz de la araña, con la palabra suave, tibia, lenta, comenzó la confesión que oían sus amigos con silencio de iglesia. Los que estaban lejos se incorporaban para escuchar apoyándose en la mesa o en el hombro más cercano. Recordaba el cuadro, por modo miserable, la cena de Leonardo da Vinci. La atención profunda del auditorio, el interés que asomaba a las miradas y a las bocas entreabiertas sedujeron al Tenorio de Vetusta, le halagaron y habló como podría hablar sobre el pecho de un amigo. Joaquín Orgaz y el marquesito oían con recogimiento de sectario al maestro. Aquella palabra era de sabiduría. Unas veces las aventuras eran románticas, peligrosas, de audacia y fortuna. Las más probaban la flaqueza de la mujer, sea quien sea. Otras demostraban la necesidad de prescindir de escrúpulos. Muchas el buen éxito de la constancia, de la astucia y de la rapidez en el ataque. De vez en cuando el silencio interrumpido por carcajadas estrepitosas era que una aventura cómica alegraba al concurso sacándole de su estupor malsano y corrosivo. Entre la admiración general serpeaba la envidia abrazada a la lujuria, las penas del alma, los ojos brillaban secos. El arte del seductor se extendía sobre aquel mantel ya arrugado y sucio, anfiteatro propio del cadáver del amor carnal. Messi se dejaba ver por dentro, más que por complacer a sus oyentes, por oírse a sí mismo, por saber que él era todavía quien era. Las trazas de la mora eran casi siempre malas artes, era un soñador el que pensase otra cosa.
Alguna vez se le había arrojado a Mesía a los brazos una mujer loca de puro enamorada, pero estas aventuras eran muy raras. Además, si la mujer no fuera tan lasciva a ratos, las victorias escasearían. Por amor puro se entregan pocas, más hace la ocasión que la seducción. La seducción debe transformarse en ocasión. Llegó el caso de contar cómo ha podido don Álvaro vencer a la hija de un maestro de la fábrica vieja, muy honrado, que velaba por el honor de su casa como un Argos. Angelina tenía padre, madre, abuela, hermanos, ella era pura como un armiño. Mesía había empezado por seducir a los parientes. En cada casa entraba según lo exigía la vida de aquel hogar. Jugaba al escondite con los chicos, les fabricaba pajaritas de papel, jugaba al dominó con la abuela, servía a la madre de desvanadera, oía con paciencia y fingida atención las lucubraciones socialistas y humanitarias del padre, encantaba a todos. Llegaba a ser el tertulio necesario, el paño de lágrimas, el consejero, el mejor ornamento de la casa. La llenaba con su hermosa presencia, era dulce, cariñoso, tenía blanduras de padrazo, cuidaba de los intereses domésticos como si fueran propios, hasta ponía paz entre los criados y los amos. Así iba entrando en el corazón de todos los amores con Angelina, o quien fuera, pues de tales aventuras había tenido muchas, comenzaban en secreto, y poco a poco, junto a la camilla, una mesa cubierta con gran tapete debajo del cual hay un brasero, en el balcón, al oscurecer, en cuantas ocasiones podía, se acercaba, se apretaba contra su víctima, la llenaba de deseos de él, de su arrogante belleza varonil y simpática, después de hablar de amor, como en broma, en un tono de paternal amparo que parecía la misma inocencia, y cualquier día o cualquier noche, en una merienda en el campo, después de la cena de Nochebuena, mientras los demás de la familia reían alegres, descuidados, la pasión de Angelina llegaba al paroxismo. La ocasión echaba el resto, y la deshonra entraba en la casa, y el amigo íntimo, el favorito de todos, salía para no volver nunca. Los que oían a don Álvaro se figuraban presenciar aquellas escenas de amistad tranquilas, dulces, llenas de expansión y confianza en el rostro del seductor, en sus amantes, en las sonrisas, en la voz, se reflejaban por virtud del recuerdo la bondad suave, el aire bonachón y entrañable, la franqueza sencilla, noble, familiar, la habilidad casera, todas las artes y cualidades que hacían vencer a Mesía en vides tales. Otras veces, amigos, había que recurrir a la fuerza, renunciar a una victoria que se consigue con los puños y sudando gotas como garbanzos. Entre arañazos y cosas es ser un platónico del amor, un cursi, el verdadero don Juan del siglo y de todos los siglos tal vez, vence como puede, es romántico, caballeresco, pundonoroso cuando conviene, grosero, violento, descarado, torpe si hace falta.